quien resulte responsable. Un programa de información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. La realidad en su televisión, con profesionales de la noticia y la gestión. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Aquí vamos a buscar a quien resulte responsable. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches en este su programa, Quien Resulta Responsable, 317-6110, correo electrónico quienresultaresponsable @hotmail.com. Y bueno, como siempre, saludándote, Carlitos. Carlos Félix, gusto en saludarte. Buenas noches. El gusto es mío y también estar de nueva cuenta frente al auditorio tan participativo que tenemos. Sí, digo, eso es importantísimo, todos sus correos y todo, les agradecemos muchísimo el hecho que se tomen el tiempo para escribirnos, para tuitearnos también, eso es muy importante. Bueno, pues tuvimos una semana pues con noticias relevantes a nivel nacional, la situación del knockout de Juan Manuel Márquez contra Manny Pacquiao, sí, que fue hace 8 días, sí, después de nuestro programa. Sí. Y también el sensible fallecimiento de la diva, de la banda. Eso ha sido un fenómeno, ha sido un fenómeno. En la época cuando menos noticias hay, porque hay temporadas que hay mucha información. Cuando la información baja y se da un evento de esta magnitud, de alta intensidad, pues imagínate las coberturas que hay de espectáculos, las reacciones de la familia, las hipótesis de las causas del accidente, que si el piloto no tenía licencia, que si la aeronave era ya muy antigua, que si dónde cayó, que si cómo cayó, que si ya había dejado una carta póstuma. Bueno, supuestamente que una de las hermanas tiene una carta que en un momento hace aproximadamente como 2 meses le había escrito. Sí. Había escrito. También obviamente aquí lo que me llama la atención, es que en Estados Unidos y creo que también aquí en México a los 65 años dejas de ser piloto automáticamente, ya quedas jubilado. La licencia que traía el piloto de edad de casi 80 años, 79 años, creo que cumplía en enero, con un joven de 20 años de copiloto. Obviamente, pues digo, el hecho que digan que el avión estaba nada más a prueba y todo, tú sabes que no es así. No, digo, vamos, eso era parte de, pero bueno, ahí quedó. Digo, a mí me tocó, fíjate que sí, el domingo, estando en tu casa, vimos el homenaje que le hicieron a en La Voz México, y de veras sí es de agarrar y decir, duele, ¿no? O sea, cómo se acercaron los chavos al lugar vacío de ella y ahí le fueron a cantar. Digo, sí son cosas difíciles. Y Miguel Bosé no se pudo presentar, ¿no? Estaba muy afectado. Estaba deshecha. Paulina... Deshecha. Totalmente. Cintia Urias, la conductora, también era muy cercana porque Cintia está casada con un beisbolista y Jenny estaba casada con Esteban Loaiza, otro beisbolista. Entonces compartían muchas cosas. Hay un video por ahí de un vidente, de un pastor, que le dijo que venían cosas muy duras, que tenía que poner sus cosas en orden hace unos meses. Cosas bien raras, ¿no? Que como es una figura pública, trascienden. Cuando alguien fallece por X causa, bueno, pues los más cercanos se enteran. Aquí la exposición mediática de la familia, el gordo de Molina, ¿te acuerdas? El paparazzi, sí. Muy amigo de la familia, se va y se mete a la casa de la mamá, todavía con la esperanza de que como no ha aparecido, podría estar vivo, o sea, desgarrador. Sí, no, también hubo un vidente que dijo que se apuraran, que Jenny y otra persona se encontraban vivos. Sí. Acuérdate que el abogado pues es aquí de Morelos. Sí, Mario Macías Pacheco. Y le mandamos un sentido pésame a toda su familia. Así es. Y bueno, fue yo creo que una de las noticias que movieron. Y bueno, yo creo que la otra que fue muy relevante es que siento que el trono del Bester Gordillo se empieza a derrumbar. Sí, es deseable, ¿no? Es deseable que en este país se acaben los cacicazgos, los caudillismos, sea Romero de Champs, sea el Bester, sea Napoleón Gómez Urrutia, sea quien sea. Es una afrenta los privilegios. Trascendió hace unos días que el Bester había premiado a 100 de sus colaboradores más cercanos del CENTE con un crucero por el Caribe todo pagado, más viáticos. ¿De dónde sale ese dinero? De las cuotas.
de los sí, bueno, trabajadores. pero de acuerdo a las modificaciones que hicieron también en la Ley Federal del Trabajo, acuérdate que ya los sindicatos tienen que rendirle cuentas a todos sus agremiados. Sí. Entonces, de alguna manera, creo que lo que se planeaba era que al momento de meter a Chaufet en la Secretaría de Educación Pública era para ir generando la cuña. Obviamente esto yo creo que ya venía trabajado. Se rumora que hubo una reunión del presidente Enrique Peña Nieto con el Bester, donde se marcaron. O sea, así va a venir la jugada, las ¿no? pautas. Digo, de hecho, ya ves que no ha hecho ninguna declaración en contra. Al contrario, que bueno, que eso es lo que estamos buscando, que nos sumamos. Entonces, qué bueno que la Secretaría de Educación Pública realmente asuma esa rectoría a la educación. Aquí el único problema, y dejo el signo de interrogación, que no se vise también de corrupción. Porque lamentablemente en algunas dependencias se genera eso, se van diciendo de corrupción, sí. Y al rato es una rectoría que sale peor el caldo que las albóndigas, ¿no? Pero es cierto, se había dejado de lado la potestad que tiene el gobierno de una política educativa, un Centro Nacional Independiente de Evaluación de los Maestros, y una cosa tan simple que se manejó en la película de Panzazo de Carlos Loret de Mola, la de Panzazo. No sabemos cuántos maestros hay en México. Ni maestros ni escuelas. Entonces, si no hay un censo, si no sabes realmente cuál es la cantidad de profesores en las aulas, el estado de las mismas, las claves que tienen, alumnos, pues ¿cómo vas a medir? Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Sí, no, de hecho ya quedó aprobado y yo creo que ya en lo general fue aprobada la reforma educativa. Yo creo que eso es un avance porque es algo que le faltaba a México, es algo que le faltaba a la educación, y de alguna manera, bueno, pues es una muestra de empezar con el pie derecho, ¿no? Están yendo al fondo. El quinazo es el gordillazo, ¿no? Contra la maestra. Que las plazas no sean vitalicias, ni heredables, ni negociables, porque era un tráfico de posiciones. A tu hija, aunque fuera contadora, tenía su plaza de maestro. Sí, claro, como pasaba anteriormente con Luz y Fuerza. También, ¿no? Claro. Luz y Fuerza el Centro. Entonces, ese tipo de formas en las que se heredaban las plazas, yo creo que era una situación que generaba, primero, un conflicto en cuanto a los intereses y enriquecimiento para otros tantos, ¿no? Claro. Porque la gente que estaba dentro de los sindicatos te vendía las plazas, con ella negociaba los permisos, y sobre todo, cuánta gente quedaba como aviadora, sí, que obviamente, ¿qué pasaba? Los comisionaban al sindicato. Sí. Fíjate que hay una parte delicada, todo lo que estamos comentando creo que el auditorio lo va a recibir muy bien. Mejorar la calidad educativa, la cobertura. Pero hay ahí dos puntos que me preocupan muchísimo. Uno se llama Oaxaca. Sí, claro. Y otro se llama Michoacán. Esas secciones que están dominadas no por el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sino por la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, son muy violentos, son muy agresivos. Que nada tiene que ver con el Bester Gordillo. No, y ella en los spots que usted ve en televisión o en radio, pinta su raya. Los maestros que sí quieren trabajar por México, pero la coordinadora son de armas tomar. Entonces, habrá que hacer una operación quirúrgica. No puede ser que en Oaxaca los pobres niños tengan el porcentaje más bajo de clases durante todo el año, porque siempre andan en manifestaciones, en plantones, en la Ciudad de México, en caravana. Oaxaca es Oaxaca, Michoacán y Guerrero. Así es. Las zonas más pobres del país, de mayor atraso. Pero, ¿sabes qué? Siento que en la forma que fue planteada, en la forma que se encaminó ese pacto, y como se está empezando a cumplir los 13 puntos en la toma de posición, en la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, yo creo que hasta los mercados bursátiles lo vieron bien. No, la verdad, mira, hemos sido muy críticos a cualquier gobierno, ¿no? Pero creo que el inicio de Peña Nieto ha sido prometedor. No, hay que ser muy cautos, ¿no? Muy cautos. Ha sido prometedor. El Pacto por México con todas las fuerzas políticas ha sido un parteaguas, eso sí. Sí, aunque se haya metido en contra de lo que es la esposa de Bejarano. Los de siempre, ¿no? Porque están más del lado de Morena con López Obrador, que está en contra, a favor de todo y en contra, a favor de nada y en contra de todo. Y el tema de la reforma educativa va de la mano con el Pacto por México. ¿Y sabes quién es una de las 3 personas que el PAN nacional
incrustó ahí para negociar todo esto. Claro que sí, Marco Antonio Adame Castillo. Es correcto. Así es, estuvo yendo todas las semanas, estuvo yendo después de que regresó de un viaje, tengo entendido, y estuvo yendo a la Ciudad de México a ver ello. De hecho, el día jueves pasó afuera de las oficinas de la empresa, en un servidor, iba en un jeep junto con su esposa, Sí. sin ninguna escolta, Fíjate. sin escolta. Iban él y la señora Mayela. Graco Ramírez fue al Congreso de la Unión a cabildear presupuesto y uno de los diputados federales que lo atendió fue Juan Pablo, hijo de Marco. Entonces, bueno, en la política no hay victorias para siempre ni derrotas eternas, ¿no? Entonces hay que saber convivir con todo esto. Es política, ¿no? O sea, es política. Arriba del estrado dicen lo que quieran, Sí. abajo se van a comer, son grandes cuates y grandes amigos. Sí. Y es un quehacer político, ¿no? Y Graco, vamos, que tiene ese quehacer político, ¿no? Sí. Nada más que yo creo que ya es el tiempo que también nos haga un poquito más de caso a todos los medios locales que nada más a las entrevistas a nivel Me nacional, parece que ¿no? sí, y además no nada más a medios consentidos o preferidos específicos, sino que abre el abanico, ¿no? No nada más a medios que sean consentidos o cercanos a casa, sino todos los medios de comunicación Porque responsablemente. Nosotros somos un equipo sin censura. Obviamente, si abren las puertas, abren ese abanico, qué bueno. Y si no, bueno, nosotros estamos también ahí al punto para que sigan las cosas como son, ¿no? Oye, decías que lo de la política es ese arte, ¿no? Que como las mujeres que juntas nos haremos daño, pero nunca nos lastimaremos, no sé qué. Pero en el box ya ves que está muy metido el asunto de la política también. Sí, claro. El triunfo de Juan Manuel Márquez, cuando fueron las elecciones de julio de este año, puso el logotipo del PRI en sus calzoncillos. Fue sancionado con 80,000 pesos. Sí, ¿no? Y por eso anularon la elección en Michoacán. La elección en Michoacán. ¿No? Pero ahora que triunfa contra Pacquiao, le dedica la victoria al ciudadano presidente Enrique Peña Nieto, con todas sus letras. Sí, con todas sus letras. Entonces está y ya no concatenado. Y fíjate que, digo, era una pelea que empezó, porque ya ves que primero, no me acuerdo si en el segundo round o en el tercer round, lo tiró, y luego se fue Pacquiao con ya traía roto el tabique también. Pero lo agarró, lo prendió y cayó noqueado, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que llamó la atención, pero bueno, vamos a un corte, 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. ¿Y qué te parece si ahorita que vamos al corte, pues nos vamos al recuento de los años del 2012? Sí, vamos a hacer alguna remembranza, más el cierre que está muy interesante con la eterna. La eterna para procurador que nomás nos sale, y esta buena noticia, a ver si aguanta la prueba del ácido de los amparos y las reformas y contrarreformas que tiene que ver con que los funcionarios de primer nivel ya no cobren su aguinaldo. Para el 2013, si quieres platicamos, ¿no? Vamos a corte. En unos momentos continuamos con quien resulte responsable. Información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Tu periódico La Unión en Twitter y Facebook. Entérate en breve de las noticias más recientes y participa de nuestras exclusivas promociones. Síguenos, @Unión de Morelos. @Unión de Morelos. La Unión evoluciona contigo hacia el futuro de la información. Regresamos a quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Amigos, gracias por continuar con nosotros en quien resulte responsable, 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com, y continuamos. Nada más quisiera también agregar algo a lo que tú comentaste. Yo creo que también, ahorita que hablaste de los aguinaldos, hay una reforma en la que ya todo el empleado federal de grandes puestos disminuye el 5% en su salario, aunado a lo que se está hablando de la reforma que se va a hacer aquí en el estado, donde ya digo que tiene sus trampas. Por ejemplo, ya letras chiquitas. Sí, con letras chiquitas, ahora sí como en los contratos. Para el 2013 ya no van a cobrar aguinaldo. Por ejemplo, los magistrados, los que se reincorporan, los que sean nuevos, ya los que están, ya están. Sí. ¿Sí? Sí. O sea, los que no... Pues, aplica restricciones. Sí, claro. ¿No?
Luego, vamos, igual no les marcas aguinaldo, pero les marcas bono, porque entonces al final de cuentas... Compensación, una compensación, gratificación. Porque se contradice que... ¿Te acuerdas Sergio Estrada que decía estímulos al... ¿Estímulos? Estímulos a qué era? A la productividad. Llevaba un mes y medio en gobierno y ya, su estímulo por productividad laboral. Dije, caray. Pero entonces la Ley Federal del Trabajo hay una situación, porque son electos por la ciudadanía, otros son plurinominales. Aquí la situación es que al final de cuentas, ¿qué es lo que va a pasar? Que lo van a meter como bonos. Digo, y hay que ver todavía qué pasa, ¿no? Pero sí siento que es parte de ese pequeño circo en el que podemos caer en juego. Sí, ya les rompiste la ilusión a nuestro auditorio, ¿no? Como a los niños cuando creen todavía en algunos personajes. Sí, va concatenado el asunto de un programa nacional de austeridad a nivel federal. Otro en Morelos, que ya se había anunciado. El 5% de disminución salarios de los altos funcionarios. La modificación del artículo 42, en donde los puestos de elección popular desde el gobernador, diputados, magistrados, organismos centralizados, no cobrarán aguinaldo a partir del 2013, los 90 días. Esto viene desde don Lauro Ortega. Sí, pero acuérdate, no cobrarán los 90 días, pero sí van a cobrar aguinaldo. Ya no va a ser los 90 días. Y si calculan con el supersueldazo que tiene la burocracia dorada, pues imagínate, ¿no? Ni falta que les va a hacer, ¿no? Sí, definitivamente. Oye, también hay otra noticia también que yo creo que va a impactar a todo lo que es Sudamérica, Latinoamérica, la situación que está presentando el presidente Hugo Chávez. Oye, eso de nombrar por anticipado un sucesor porque a lo mejor quedaba en la operación, que de hecho hubo una hemorragia que costó trabajo controlar. Sí, está delicado. Pero volvió a brotar el cáncer, ¿no? Ese es el asunto. Sí, le quitaron dos vértebras. De hecho, hubo un mensaje que transmitió el miércoles el presidente en funciones, indicando que venían tiempos muy difíciles para Venezuela. Obviamente ya adelantó una situación, vienen tiempos difíciles, tenemos que estar unidos, tenemos que estar juntos. Y aquí el problema es que qué va a pasar, porque supuestamente, no me das mucho caso, si es el 10 de enero que se tiene que presentar a tomar protesta para esos 6 años que acaba de ganar este año. Que acaba de ganar esa elección. ¿Qué va a pasar si no se presenta? ¿O qué va a pasar en determinado momento? ¿Van a mandar a unas nuevas elecciones? Sí, y entonces pues yo creo que va a generar una situación también, un conflicto en esa área. ¿Qué va a pasar con Nicaragua, con Bolivia, Argentina, con todo ese grupo muy unido? Que ha vivido del petróleo venezolano, Chávez, ¿no? De la generosidad del jefe bolivariano. Venezolano, ¿no? Sí, pero él dice que es una república bolivariana, de Simón Bolívar, el libertador. Sí, claro. Él se siente o ha sentido ser la reencarnación de Simón Bolívar. Entonces es la República de Venezuela, pero dice, somos un gobierno bolivariano. Bueno, es de sentir, ¿no? Digo, yo creo que aquí, muchas veces se ha comparado a López Obrador con Hugo Chávez, ¿no? Porque sienten que los dos andan como que de repente... O con Lula da Silva de Brasil, ¿no? Pero Lula da Silva, fíjate que la tercera fue la vencida. Pero imagínate, la gran parte de su gabinete se encuentra en prisión, suman 200 y tantos años por corrupción, que fueron detenidos, pero es la primera vez que sucede. Sí, Lula da Silva también le dio cáncer, tú sabes que también hubo una temporada, ¿te acuerdas que de hecho Hugo Chávez tuvo la puntada, porque no se puede llamar de otra forma, de decir que era un complot, así como cierto personaje, que habían hecho que les inyectaran células de cáncer a los principales líderes de izquierda de Sudamérica, que era tan perverso el gobierno imperialista de Estados Unidos, que habían logrado meterles algún virus de cáncer, cuando fue porque todos... Cuando fue de Lula. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque eso no lo han informado hoy, que no lo dudes que también vayan a decir que que Estados Unidos, con su gran equipo de inteligencia y todo ello, hayan conspirado. Si todo pinta como parece ser que Chávez no se recupere, es un ser humano, su familia, etcétera, nos perderíamos de un gran espectáculo. Imagínate a Hugo Chávez cantando con Beatriz Paredes, haciendo, ya ves que a Beatriz le encanta también la bohemia, ahora como embajadora allá en Brasil, pues podrían haberse juntado para hacer, les encantan las rancheras, ¿no? Y seguramente en honor de Jenny Rivera pues cantarían Paloma Negra, ¿no? Que era una de las que le encantaba. Sí. Pero bueno, vamos al recuento de los daños que ha sufrido Morelos en este 2012. Híjole, ¿por dónde empezamos? Es que esto no comenzó este año, ¿no? Ha sido una
una escalada. Ha sido una tras otra. Como decía Paco Stanley, ¿no? Una tras otra en materia. Yo creo que el principal tema se llama inseguridad, ¿no? Violencia. Ese debe ser la principal preocupación. Todas las encuestas que han hecho de INEGI, CONAPO, COESP, todo marcan como principal preocupación. Ya no es la cuestión económica, de salud, nada, es la seguridad. Pues sí, pero imagínate si tú crees que vamos para la seguridad porque no hay 300 millones que mandaron para Morelos Seguro. ¿Montan? No, pero es que para empezar nunca llegaron por parte de la Federación como tal. Sí. Como tal, entonces, digo, sí es un hecho, probablemente se dejaron de cabildear en su momento, pero yo creo que la seguridad no la puedes etiquetar en la forma que si tengo dinero doy la seguridad y si no, estoy con las manos atadas, ¿no? Ya ves que ahorita también los problemas que se han tenido ahorita, que el teniente coronel, que estaba encargado del acreditable, tuvo un accidente automovilístico bastante delicado. Sí. También se habla que el nuevo subsecretario que trabajaba para lo que era Marco Adame, como jefe de escoltas, lo mandaron al BOES porque no fueron acreditados los exámenes de control de confianza. ¿Y entonces cómo llegó a ser subsecretario? Bueno, no lo sabemos. Yo pregunto. No lo sabemos. Pero no puedes ir parchando, ¿no? Entonces yo creo que independientemente de los presupuestos, yo creo que es algo que si venimos el recuento de los años desde su llegada primero lo que pasó con este personaje que se encuentra detenido con cabeza de vaca. Sí, que si no estaba un Morelos Seguro, había ciertos controles. Sí. Posteriormente yo creo que una de las situaciones que generó un despunte en la inseguridad fue la llegada del general Menchaca. Sí, que fue su caída después de lo de Sicilia. Sí. Luego la llegada del general Toledano, que fue muy corta. Sí. No hubo los ajustes necesarios, tengo entendido. Luego pues el general Aguilar, un agente decente, pero no basta. No basta, y pues cuánto tiempo estuvieron ahí vehículos estacionados en Torre Morelos sin que se utilizaran, y policía acreditable nada más porque pasaron los exámenes de control de confianza, no tienen ningún otro curso, no tienen nada. Sí. ¿Qué va a pasar ahora en enero que ya obviamente hay un mando único? Sí. Ahora con las reformas que ya fueron ¿Se va a replicar o no la Gendarmería Nacional? La Guardia Nacional, Sí. ¿cómo va a quedar? Sí. Digo, pero yo creo que sí, si hacemos un recuento de los años, yo creo que ha sido la inseguridad. Digo, realmente los homicidios que son diario, Sí. hemos tenido fines de semana violentos. Yo me quedaría con ese correo electrónico que circuló en Morelos, que fue un toque de queda. De facto, sí. Sí, fue un toque de facto completo, en el cual no hubo ni siquiera una salida en ese momento, ni del secretario de gobierno, ni mucho menos para decir momento, no pasa nada, todo el mundo se quedó. Sí. Hubo omisión, hubo temor. Todo. Hubo vacío de autoridad. Vacío completo. Y nosotros recorrimos ese día la ciudad, sacamos videos y todo vacío, güey. Es impresionante. Una psicosis alentada por lo que se ha visto en Tamaulipas, en Nuevo León, en Sonora, en Durango, en Sinaloa, en Jalisco, y ha ido bajando en materia geográfica hasta llegar a Morelos, en donde todas las etapas de las áreas que deben de proteger y servir a la sociedad han fallado. La prevención del delito, ¿no? La inhibición del delito, como recuento de daños, ¿no? Ha fallado. A nivel federal, a nivel estatal, hemos hablado aquí casos de policías federales involucrados en secuestros, en extorsión, sí, claro. En Tres Marías, que fue una de las grandes notas de este año. No lo considero como... Por el tamiz internacional. Por la posición política, ¿no? Por la posición política, pero yo creo que una de las noticias más pesadas, yo creo que es la pobreza que sigue prevaleciendo. Sí. Yo me acuerdo que con la llegada de Felipe Calderón, el presidente del empleo, como se autonombró. A las funerarias, sí, tuvieron mucho empleo las funerarias. Campaña política, yo creo que dejó de eso. Me acuerdo que también cuando crearon el impuesto del YETU, era para generar mayores oportunidades para evitar la pobreza, todo ello, y cosa que se quedó en el pasado. Ahora con la llegada de Rosario Robles, y de acuerdo a los presupuestos que se mandaron, ya viene perfectamente etiquetado para la prevención del delito. Y Cedesol se va a poder
incursionar en todo ello. Es que así era. Los especialistas a nivel nacional e internacional han manifestado que la inversión debe hacerse no nada más en armas y en policías, sino en espacios, rescate de espacios públicos, alternativas económicas para los jóvenes. Sí, claro. ¿Sí? Microempresas, fomento al empleo. Ahí es donde se puede un poquito revertir esa situación. Y prevención del delito, ¿no? Eso es básico. Prevención del delito, que yo creo que, fue algo olvidado durante... Yo creo que tranquilamente tenemos 6 años que está olvidado prevención del delito. Y luego con mega shows de Genaro García Luna, que para montar producciones, pues sí, ¿no? Eso sí. Ahora, en procuración de justicia. Tuvimos un procurador, Pedro Luis Benítez Vélez, alejado de la sociedad. Delegado del área metropolitana de la Procuraduría General de la República actualmente. Sí, fíjate. O sea, primero de la Procuraduría de Morelos al Estado de México y luego... Delegado metropolitano de la Procuraduría General de la República. Así es. Digo... Con eso nos vamos al corte. Nos vamos al corte, 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Continuamos. En unos momentos continuamos con quien resulte responsable. Información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. La seguridad barata. Aquí es vigilancia, pues. Ya, hombre, contrátalos, ponles el uniforme, mándalos, pero peínalos. Siempre tiene una factura muy alta. ¡Secuestraron a mi marido! Porque sabemos la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos. En Agencia CIS hemos reunido a verdaderos expertos en seguridad para garantizar un apropiado entrenamiento y preparación de nuestra gente. En CIS aplicamos también nuestra experiencia y tecnología en el resguardo de su hogar y familia. Nuestra central de monitoreo trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Agencia CIS. Su seguridad en buenas manos. Regresamos a quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Amigos, gracias por continuar con nosotros en quien resulte responsable, 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com, y continuamos. Y yo creo que también otra de las noticias que han marcado el año ha sido el cinismo, el descaro de lo que ha sucedido en el municipio de Cuernavaca. Yo creo que eso es una de las cosas, cambiando un poquito de lo que es de la violencia, el cinismo y el descaro que ha habido en el municipio. Es indignante. En Quintana Roo, me parece, hubo una desviación de recursos, creo que eran 27 millones de pesos. La alcaldesa está en la cárcel. ¿Y en Morelos? La de Tulum. Manuel Martínez Garrigós es diputado local con fuero. Fíjate que hablando de este personaje, el día de antier, tuvimos un evento en el cual estuvimos y llegó faltando 15, 20 minutos para que terminara. Era un evento de niños, social. Te lo juro que me sentí incómodo. Claro. Me dieron ganas de decirle, oye, o sea, tienes la cara dura, poca M. Digo, o cuál es el por qué no hablas y das tu versión de las cosas. Claro. ¿Por qué te quedas callado? O sea, ¿cuál es el juego? Si nosotros estamos pensando mal, sí, y al contrario, todo está bien, adelante, ¿no? Yo creo que es válido. Sí. Pero hay una persona que recibe todos sus ataques y todo demostrado, y preguntas por un dinero y te contesta el otro no sé. Sí. Dices, ¿cuál es el cinismo? ¿Cuál es el descaro? Digo, ves cómo se encuentra Cuernavaca deshecho por todos lados, las calles, la misma auxilio ciudadano, la inseguridad. Vamos, ¿con qué cinismo? Sí. ¿Van a cobrar aguinaldo de qué? ¿Para qué? Digo, yo creo que aquí hay una situación en la que lamentablemente, no es posible que no se haya aclarado cuál es la situación de Manuel Martínez Garrigós y compañía. Está documentado y ha habido un marcaje personal que se puede a veces malinterpretar como que es una cuestión entre empresa y autoridad. Pero eso ya pasó a otra escala. Ya reportajes y periodistas serios como Denise Merker, medios nacionales lo han ido dando seguimiento.
Es inconcebible la serie de tropelías, omisiones, cinismo, como tú lo comentas, y estamos viendo una ciudad endeudada, una ciudad desbancada, una ciudad... Percate, es número uno, el municipio de Cuernavaca es el más endeudado a nivel nacional. Así es. Así es. Dime quién ha pagado las consecuencias, dime quién ha sido... claro, hemos pagado los platos rotos, pero jurídicamente hablando, hay un responsable de la administración pública, de las finanzas, de los recursos, de la toma de decisiones, y no hay nadie. Esa impunidad también es vergonzante y es vergonzosa que como sociedad lo permitamos y que el cinismo de quien se ostenta como representante popular sea cobijado por su partido o por los demás que no han hecho ninguna manifestación, salvo creo que algunos diputados del PAN que a nivel federal pidieron que se investigaran los recursos federales que llegaban a Cuernavaca y que para variar nadie sabe y nadie supo, como el monje loco. Pero qué triste, yo creo que eso es una de las noticias que ha impactado más. Sin duda, sin duda. En este año, esa situación que se dio, obviamente las elecciones, el triunfo en este caso de Graco, sí, como gobernador, obviamente que retuviera, a pesar del pésimo trabajo que se hizo en el municipio, Jorge Morales Barú, que Jorge Morales Barú ganara Cuernavaca. Ya ves que la primera noticia que se dio ese 2 de julio es que el PRD había arrasado todo. Sí, daban como José Luis Uriosti, que le mandamos un saludo a José Luis, que había quedado como presidente municipal. Yo creo que lo que sí fue un caos fue que pues, hubo candidatos a diputados que ni siquiera campaña habían hecho por parte de... No, todavía una semana o 2 semanas antes... Hubo cambios y aún así ganaron y por amplio... Eso fue el voto de castigo, ¿no? Como política yo creo que esa fue una nota política, ¿no? Digo, definitivamente... Un fenómeno muy claro. En violencia, pues vamos, todavía nos regresamos al 2010, que cuánta gente dice, bueno, tanto pesaba esta persona para tener un control de un estado, y al momento que ya no está, se ha creado ese caos... ¿Qué es lo que ha pasado con todas esas banditas, no? Se podría llamar a Cuernavaca el paraíso perdido, ¿no? Falta de inversiones, falta de turistas, las escuelas de español, donde por cierto el gobernador Graco Ramírez fue a ver a Anthony Wayne, el embajador de Estados Unidos en México, para interceder y que levantaran la alerta de viaje, porque ahora ya Morelos pues ya cambió, ya estamos mucho mejor. Yo no sé si las cifras de los últimos días en cuanto a levantones, extorsiones, secuestros, cuerpos desmembrados, jovencitas desaparecidas, gente vallada. Es el argumento que tuviéramos más sólido como para decir, ya pueden venir, al fin que los gringos no son, con todo respeto, blanco, sino más bien funcionarios, policías y público en general, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay que retomar. Yo creo que ahorita con las modificaciones que se están haciendo a la ley, yo creo que ahorita pues no saben ni para dónde, cómo va a quedar todo ello, se van a generar, si va a ser por regiones, que me imagino que va a ser, debe ser lo más sensato que sea por regiones, pero vamos, es algo que tiene que modificarse. ¿Y no crees que una nota nacional no sería que no hay procurador en Morelos? O sea, no hay, porque la persona que está ahí, con todo respeto y afecto para el maestro Mario Vázquez Rojas, atado de manos, sin presupuesto, con personal que le fue arrebatado para irse a seguridad pública, con gente haciendo campaña por un y otro candidato, sin recursos para papel, para imprimir documentos, y que no sea capaces de mandar una terna ad hoc, que sus asesores no le hayan dicho al gobernador, oye, no pasa la antigüedad, no, la cédula, la honorabilidad. Eso es para Ripley también, ¿no? Pero es que yo creo que hay una cosa, Carlos. Yo creo que hoy por hoy la designación de un procurador, pero independientemente, acuérdate que hubo una situación de cuando estaba la campaña, que habló con los barristas, con todo ello, para que de ahí saliera el procurador posteriormente, que hubo un malentendido. En fin, ¿Uno? Bueno, varios. Híjole. Entonces, aquí la situación es que yo creo que la persona que tiene que llegar a la Procuraduría, hay gente que no está dentro del medio político, de los reflectores como tal. Yo insisto, necesitamos una persona que conozca perfectamente de raíz los juicios orales. Porque el hecho que lo conozca de raíz, eso va a permitir que los servidores públicos, en este caso los fiscales, ¿sí?, sea la oportunidad de que puedan hacer perfectamente su trabajo, ¿sí?,
digo, y lamentablemente de 10 se pierden 7, o sea, es que es muy 8. complejo, no son enchiladas, no es alguien que me caiga bien, no es alguien que haya trabajado conmigo, ni siquiera que tenga buena fama pública, porque es conocimiento teórico, técnico, experiencia en cargos públicos. Que eso, lo de la experiencia en cargos públicos, fíjate que yo lo comenté hace unos programas de Jorge Gamboa, que estuvo estuvo en la Procuraduría, hoy por hoy creo que es juez, es uno de los jueces más brillantes que tiene el Tribunal Superior de Justicia. Se lo piden de diferentes partes para ir a impartir conferencias sobre sistema de juicios orales. Entonces es una gente que no sé, es voltear a ver, como él puede haber muchos más, que conocen perfectamente el sistema, que pueden de alguna manera enderezar ese problema que tiene la Procuraduría de falta de entendimiento cuando se inician los procesos. Y eso yo creo que va a ayudar, va a dar confianza, porque si el procurador tiene conocimiento cómo se arma una carpeta de investigación, cómo se judicializa, cómo se hace la imputación, cómo todo, ¿qué va a pasar? Va a haber una armonía con el Tribunal Superior de Justicia. Pero no es lo único. Sobre lo mismo. Porque puede ser un experto en juicios orales, pero si no tiene fogueo, por ejemplo, el cargo de procurador o procuradora es un cargo político. ¿Estás de acuerdo? No nada más es ser un buen abogado, conocer las leyes, aplicar el código. Es un cargo político. Él representa lo que hace tiempo se daba en llamar el abogado del Estado, que luego ya se separó a una consejería jurídica. Una figura de autoridad, pero es una figura que tiene que convivir con presiones de toda índole. La primera modificación como generaron como fiscal del Estado fue en Chiapas. Que fue una modificación que hizo el fiscal de Hierro en su momento, Mariano Hernán Salvati, que luego estuvo en prisión por su ranchito con varias armas, caballitos y demás. En Chihuahua también es una fiscalía general. Ya está fuera. Ya salió. Porque todos los procesos salió inocente. Sí, caray, bueno. Aparte de todo. Es que es lo que decíamos, ¿no? Como el caso Hank Ron. O sea, haces un borlote de que está metido en acopio de armas, homicidio, y a la mera hora no hay pruebas. El ridículo para quien acusa, para quien no prueba, el escarnio público para la imagen de la persona, o en su caso, la reivindicación. Entonces tampoco podemos confiar. Y con sus cholos campeones del fútbol mexicano. Fíjate, le ganó a Tlacomulco, ¿no? Entonces yo creo que una de las situaciones más importantes, ese teléfono en cabina, se les olvidó ponerle en silencio, pero bueno, es parte de... Yo creo que una de las cosas también que están marcando esta etapa, yo creo que es la nueva llegada del nuevo Procurador General de la República, donde habla del respeto a los derechos humanos y a las garantías. Entonces, ¿cuántos tardaron en nombrar a Murillo Karam? Lo nombran y al día siguiente el Senado lo ratifica y se acabó. Por eso también valdría la pena evaluar si sigue funcionando lo complejo de formar una terna, enviársela al Congreso, ser corresponsables, pero también un proceso burocrático más, o simplemente que vuelva a la facultad del gobernador a nombrar al procurador, porque al final de cuentas es parte de su gabinete, ¿no? Ampliado, legal. Sí, claro, definitivamente, pero sí necesitamos un procurador que tenga las tablas en los conocimientos. Claro. Eso es un hecho. Claro. No puede seguir la Procuraduría Cefala, de alguna manera. Ya ves que apenas se suscitó que supuestamente una persona de los Guerreros Unidos de La Moña Guerrero se les peló, pero pues vamos, el señor no traía puesto un letrero que dijera yo soy La Moña, y aparte eran víctimas. Además había sufrido atentado. Uno lesionado con 2 impactos, de hecho. El Bocinas. Estaba con perforación de un pulmón. Sí. Llegaron del juzgado segundo distrito a notificarle el amparo. No había ninguna orden de aprehensión en contra de él. Y otra noche de terror en Cuernavaca. Llegó una ambulancia, del estado de Chilpancingo, supuestamente lo iban a trasladar al Hospital Ángeles, llegó su hermana y se fueron en la ambulancia. Sí. Pero en Cuernavaca, balaceras, persecuciones, cateos. Sí, y el otro supuestamente se puso a disposición de... ¿La Policía Ministerial? No, es que nunca fue entregado a la Policía Supuestamente Seguridad Pública Municipal lo va a entregar y dicen que un coche rojo llegó, los interceptó y se lo llevó. Y otra versión es que no, que sí se los entregaron, pero que se les evadió. Y la otra versión es que no, que nunca salió de las instalaciones hacia la Procuraduría de Justicia del sector central. Que otra, que de ahí mismo del Jurídico de Auxilio Ciudadano, ahí salió, que de hecho, porque los que llegaron al lugar
fue la Policía de Auxilio Ciudadano, Sí. en este caso que nada más se les escoltó por parte de los policías ministeriales, que de hecho de los seis que se encontraban arrestados en lo que se judicializaba el asunto, ya ninguno está porque estaban arrestados, pero no había una orden de detención en contra de ellos, entonces ahorita ya no hay ninguno de ellos. Y subió a 11 la cuota entre policías municipales y ministeriales por el asunto de esta evasión de reos, que además no es delito grave. Claro que no es delito grave, pero es que además, digo, vuelvo a lo mismo, ¿cómo vas a culparlos? Vamos, No, claro. Vamos a ponernos en una hipótesis. Iba en calidad de testigo. Claro, el señor no sabes ni quién es. Sí. El señor fue una víctima de un asalto de X, no sabes quién es, Sí. no trae el nombre aquí, no hay una... Hubiera sido un caso como otra de las notas del año, que es el Lasca, ¿no? Sí, Que claro. hasta que no pasó el tiempo y fueron por él, supieron a quién presuntamente abatieron, ¿no? Sí, pero digo, y todavía se Digo, quedó con... por Todavía eso se digo, quedó, porque la duda. acuérdate que las medidas no... No cuadraban nada. No cuadraban, ¿no? Era el 1.80, pero vamos al corte y continuamos. 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable, @hotmail.com. Continuamos. En unos momentos continuamos con quien resulte responsable. Información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Tu periódico La Unión en Twitter y Facebook. Entérate en breve de las noticias más recientes y participa de nuestras exclusivas promociones. Síguenos, @Unión de Morelos. @Unión de Morelos. La Unión evoluciona contigo hacia el futuro de la información. Regresamos a quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Amigos, gracias por continuar con nosotros en quien resulte responsable, 317-6110, correo electrónico quien resulte responsable, @hotmail.com. Oye, yo creo que ya también hay que decirle a Andresito que nos ponga algo más navideño a la escenografía, ¿no? Porque está todavía, es en la época de Navidad, sí es importante, ¿no? Que nos hagan aquí una transformación rápida para que quede con el ambiente navideño. Está bien que la costa del cocol, pero pues el espíritu navideño, la esperanza, ¿no? Sí, sobre todo. Sí. ¿Tú has sentido el ambiente navideño? No, fíjate que antes inclusive se nota la austeridad o la falta de ánimo en las decoraciones en los lugares En las casas, públicos. sí. Luego en las casas porque la luz está carísima. Pero si no hay dinero. Y luego porque no hay porque no hay dinero, no hay un ambiente festivo, sino ver cómo le hago para pagar, porque te ha obligado la situación a ir usando tarjetas de crédito, préstamos, tandas. Entonces, cuando te llega un dinerito, pues a pagar, porque sabes que el año que entra a lo mejor va a ser igual o peor. Entonces, no se nota ese ambiente festivo, ¿eh? No se nota. Yo creo que te voy a decir una cosa, yo creo que aquí lo más importante, salvo error de opinión, yo creo que la unión que debe haber en las familias, yo creo que es lo que tiene que dar el ambiente navideño. Sí. Y sí buscar la manera que, yo sé que hay gente que lamentablemente con mucha pobreza, y realmente no tiene ni para ello, ¿no? Para poder hacer una cena. Ojalá y esa semana que viene quedamos con Lucero y el señor Dira, ahora que nos entregaron el premio, el reconocimiento para ir a una casa con niños de VIH y SIDA, y ir también a otro lugar donde la gente está muy pobre, entonces para ver qué podemos llevar. No hace falta grandes cosas para hacer feliz a alguien. Yo creo que no, fíjate que eso, ojalá realmente todo nuestro teleauditorio, todos, es tan fácil encontrar gente más humilde que nosotros y poderles compartir algo. ¿Qué pasaría también, por ejemplo, que todos los niños que se encuentran ahorita en los hospicios, en el DIF y todo, que se los prestaran a una familia para que pasaran Navidad con una familia? Sería muy bonita idea. No sé qué pudiera hacerse, qué tuviese que hacer. Jesús, que acabas de llegar, porque el contratiempo que tuviste, pero yo creo que sería muy padre, ¿no? Sería muy interesante. Imagínate que nos prestaran un niño que podemos llevar a casa para que cenara con nosotros. Yo creo que sería algo diferente para ellos. Pero no sé qué tanto papeleo y tanto todo se tenga que hacer, ¿no? Bueno, No se puede, ya ves ¿verdad? que hubo ahí un asunto con las adopciones también, el sexenio que pasó, ¿no? Que no estaban completamente normados, regulados, que a unos sí, a otros no. No, pero vamos, no en adopción, o sea, que vamos... No, sí, pero es un ejemplo de que no es tan sencillo, de que se prestara.
Fíjate que, y también algo que se me olvidó comentar, Carlitos, que sí me llama la atención y yo creo que es un foco rojo muy fuerte, el hecho que el gobernador manifieste que Morelos está en tercer lugar en la trata de personas. Eso también desde el sexenio pasado, Mayer Alemán, hay que reconocérselo, desde que llegó puso el dedo en la llaga, ¿no? Que era un delito que se iba incrementando, que había casos de niñas encontradas en la frontera y un poco más allá, que habían sido objeto de tratantes para prostituirse, para tráfico de órganos, para empleadas de limpieza, para redes de explotación que los ponen en las calles. Pero no está documentado. No. No está documentado como tal. Entonces, la legislación es muy fresca también, muy reciente. Sí, entonces sí me llama la atención cómo lo están manejando. Digo, ojalá, Jesús, tú que estás muy metido en todo ese tipo de cosas, digo, ojalá lo pudiéramos tener para la próxima semana. Digo, porque sí, yo creo que es algo... Un reportaje amplio, ¿no? Es un Quizás reportaje amplio merecería. Que vale la pena, ¿no? Y si es así, pues digo, realmente pues poner todos los focos rojos al 100%, ¿no? El asunto de los migrantes en Morelos, el maltrato que sufren, las más de las veces regresan ya cuando perdieron la vida, ¿no? Sí, como claro. los casos que ha habido aquí en nuestro estado. No, es que los tratan muy mal. Sí. Pero vamos, vas con el sueño americano. Sí. Vas con el sueño americano de ganar en dólares y el problema es ese. Yo digo, un amigo que tenemos, Raúl G. Salinas, que es el mayor Laredo, cuando estuvo de agregado jurídico del FBI en México, en la embajada, tuvo problemas muy fuertes con gente del consulado, porque trataban muy mal a la gente que iba a pedir sus visas. Y aparte lo peor es que la mayoría de los que te reciben son también... De origen hispano. Son de origen hispano, son ticos, son salvadoreños, sí. Vamos. Entonces, ellos también son refugiados. Entonces no puedes tratar mal a la persona, ¿no? Sí, hay mucho que hacer, por eso, si seguimos hablando de lo negativo, va a dar más fuerte la depre de fin de año. Creo que debemos ser optimistas, mesurados, de que podemos cambiar las cosas, de que depende a veces de la actitud más que de la aptitud. Decíamos, y empezamos el programa haciendo un esbozo de que hay signos de que este gobierno federal está dando pasos firmes, que al parecer, vamos a ver cuánto dura, quizás no el término luna de miel, pero sí este pacto homogéneo, que no se resquebraje, que no cedan a las presiones de grupos y corrientes internas de los partidos, que si no reciben cuotas empiezan a cuestionar y empiezan a derrumbar sus acuerdos. Porque lamentablemente los tratos en lo oscurito debajo de la mesa, como se llama vulgarmente, tú me dame tanto para que yo lo emita a favor, todo ese tipo de cosas, ojalá cambien. Ojalá se vea diferente. ¿Cuánto tiempo tenemos, Andresito? Hay que dejar de ser mezquinos, ¿no? Sí, no pensar nada más en uno. Es lo que comentábamos, ¿no? Que ojalá y hubiese una unión completa para cambiar esto. Hay muchas críticas favorables a cómo se están dando las cosas, cómo se van a hacer de hoy en adelante. Bueno, pues están marcando las reglas. Sí. A mí lo que me tiene sorprendido es lo que pasó realmente con la reforma educativa. Sí. Yo creo que es algo que vamos a ver qué pasa. A ver cómo aterriza, ¿no? ¿Cómo lo aterrizan? Porque la Alianza por la Calidad Educativa, ya estaba supuestamente muy planchadita y a la mera hora provocó un problema sumamente serio. Sin ir más lejos, en Morelos, el movimiento magisterial de base, acuérdate el conflicto y un golpe más a la economía de las familias y en especial al comercio del Centro Histórico de Cuernavaca. Vamos a acordarnos el pleito que hubo Partido Acción Nacional con los maestros, ¿no? Sí. En este caso, cuando fue con Álvarez Mata, cuando estaba secretario de Gobierno, que le cobraron la factura, claro. Se le cobraron la factura, como bien lo dijiste, ¿qué va a pasar con Michoacán? Con Oaxaca. Con Oaxaca, con Guerrero, que es una de las plazas que va a pasar. Así es. Pero vamos, ojalá y realmente, así como se están haciendo este movimiento por la educación, tengamos ese mismo acuerdo. Sí, porque eso es solo un rubro. Sí, claro. Economía, educación, turismo, desarrollo sustentable, hay muchas líneas generales. Volviendo a Morelos, tan grave es, Federico, que haya una deficiente lucha contra la delincuencia, como también que haya excesos, como también que la gente que no tiene la culpabilidad probada sea objeto de persecución. Nuestro compañero Carlos Quintero estuvo muy atento sobre un caso que llamó mucho la atención por el número de personas que fueron detenidas, y sobre todo de la gente que se encuentra secuestro. Involucrado, porque también sabemos que es una autoridad federal. Sí. Sí, la hija de una autoridad federal, de un magistrado.
entonces lo que está pasando, pero vamos a la nota. El juicio en contra de 10 jóvenes imputados por el secuestro de la hija de un magistrado federal causó una movilización de pobladores de Xochitepec en pleno centro de Cuernavaca. Lo anterior debido a que 7 de los 10 jóvenes habrían sido detenidos sin ninguna evidencia en su contra y ante la falta de un señalamiento directo de la víctima. Por tal motivo, los colonos llevaron a cabo el cierre temporal de la avenida Morelos. Al respecto, una de las inconformes dio a conocer lo siguiente. O sea, mi hermano no tiene nada que ver. Aquí estamos viendo el abuso de poder, el tráfico de influencias de parte de no sé de quién, de los que los acusan. Y estamos viendo que a pesar de la falta de pruebas, jóvenes están allá detenidos inocentemente, porque ellos no argumentan ninguna prueba argumentada en donde los señalen directamente. El caso se suma a otros similares y en donde se evidencia la mala actuación de las corporaciones policiales y del ejército mexicano para actuar en las detenciones. Aunado a ello, representan la falta de capacitación de las corporaciones policiales en el nuevo sistema de justicia acusatoria adversarial. Para fortuna, 6 de los 10 jóvenes detenidos fueron liberados la madrugada del pasado viernes. Para quien resulte responsable, informa Carlos Quintero. Bueno, pues ya ves, aquí realmente pidiendo justicia. Sí, claro. Manifestando que ellos son inocentes. Digo, por el famoso aparatito, el iPad, no se encontró. Sí. Obviamente que fueron sacados de sus casas. Sí. Y bueno. Recientemente fueron también liberadas personas acusadas de secuestro allá en el área de Ocotepec, ¿te acuerdas, no? 3 personas. Sí. También fueron liberadas por el deficiente proceso del cual fueron objeto y por haber presentado pruebas que echaron por tierra las acusaciones de la Fiscalía. Liberados el 11 y fueron obviamente a dar gracias a la Virgen. Precisamente por eso es lo que comento, que es realmente un procurador que conozca el sistema. Sí. Pero bueno, vamos al corte, vamos con copia para y continuamos. Con copia para es el espacio para su denuncia y la respuesta de tu programa Quien resulte responsable. Este problema va con copia para licencias y reglamentos. El comercio ambulante se incrementa en los hospitales ubicados en la capital del estado ante la indiferencia de las autoridades municipales. Empresarios establecidos denunciaron la proliferación de este sector informal, que funciona sin ninguna restricción del Ayuntamiento de Cuernavaca. Los locatarios establecidos de manera legal denunciaron que en el Hospital General José G. Parres operan alrededor de 40 ambulantes y esta cifra va en aumento. En este tenor, los empresarios denunciaron que los ambulantes pagan 80 pesos diarios para gozar de la protección de las autoridades. Esta situación pone en riesgo la seguridad de los transeúntes y de los propios pacientes que acuden a las consultas, tal y como lo pudimos constatar cuando una mujer en silla de ruedas tuvo que maniobrar para poder ingresar a la clínica. Ante esta situación, el llamado es a la Dirección de Licencias y Reglamentos del municipio, ya que dichos puestos ponen en riesgo a la ciudadanía, además que son un foco de infección. Con copia para... Bueno, pues amigos, gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo es la comida chatarra, no? Oye, te hacen... afuera de todos los hospitales. Campañas de prevención, sí, lávate las manos, higiene, dieta balanceada, prevenimos, todo. Y afuera, la contaminación de aguas negras, de escapes de automóviles, claro, el pésimo manejo de alimentos. Claro. Entonces, pues, la salmonela, híjole, todas las enfermedades gastrointestinales. Yo creo que ya es el momento de reubicar todos esos puestos. Pero amparados. O ponerlos en una cierta área donde realmente... El viejo caminito del amparo. Sí, claro, pero yo creo que ya es el momento, porque al final de cuentas no es posible que continúe esto. Pero bueno, te agradecemos su atención a este programa. Tocamos muchos temas, de todo tocamos un poquito, esperemos que haya sido de su agrado alguno de ellos, que nos llame, que nos dé su comentario. Agradecer la presencia de Jesús Castillo, llegó tarde, pero aquí está con nosotros. Y bueno, a todos ustedes que estén pasando un día de posadas, ¿Ya empezaron? Ya interesante, pero sobre todo, ¿sabe qué? Si toma, no maneje, cuídese y nombren un conductor designado para que lleguen con bien a sus casas.
Buenas noches. Quien resulte responsable. Un programa de información y denuncia para una sociedad que dice ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.